para que no nos vaya a secar tan rápido la tinta en el stencil. Esto es con la finalidad de que no se nos vayan a tapar las áreas de imagen que tenemos en la malla durante el proceso de impresión. Esto nos ayuda a que el comportamiento de la tinta sea más uniforme durante todo el tiraje. Como hay evaporación de solventes, las tintas se van endureciendo y pueden ir provocándonos que la malla se vaya tapando y tengamos que estar limpiando con frecuencia. Al tomar la precaución de agregar un poco de retardante, esto podemos evitarlo. Vean, ahora la tinta tiene una fluidez, una viscosidad y un cuerpo que consideramos adecuados para poder imprimir. Esto lo da más que nada la experiencia. Conforme nosotros vayamos practicando, conforme vayamos acondicionando nuestras tintas, vamos a ir encontrando el punto correcto de la viscosidad, del cuerpo y de la fluidez. No hay que olvidar que esto está determinado también por la temperatura y la humedad del medio ambiente. Nuestro siguiente paso es dar postura de la imagen del positivo a imprimir sobre el material que vamos a utilizar. Para ello, el material que vamos a usar, hacemos un trazo donde queremos colocar nosotros nuestro positivo o la imagen que vamos a imprimir. Una vez hecho el trazo, colocamos nuestra imagen, nuestro positivo, sobre el sustrato, lo colocamos perfectamente en el lugar que queremos que imprima la imagen y lo pegamos. Para ello podemos auxiliarnos de un cuentahilos que nos permita checar y verificar la postura correcta de nuestras guías de registro. Una vez que está checado esto, entonces podemos terminar de pegar nuestro positivo al sustrato para que éste ya no se mueva y podamos registrar la imagen sin ningún problema. Aquí tenemos nosotros ya colocado el positivo sobre el material a imprimir en la posición correcta. Ya que colocamos nuestro positivo sobre el sustrato para dar postura de imagen, ahora vamos a colocar sobre nuestra mesa de impresión un acetato transparente que cubra toda el área de imagen del stencil. La finalidad de esto es poder imprimir sobre nuestra mesa la imagen del stencil y poder dar postura o registrar la imagen impresa con la imagen de nuestro positivo en la posición correcta sobre el sustrato. Hacemos lo siguiente: tomamos un pedazo de cinta adhesiva, pegamos nuestro acetato sobre la mesa para que este quede fijo, que no se mueva para nada, ya que lo vamos a usar para registrar la imagen, y tenemos nuestro acetato ya pegado a la mesa. Una vez hecho esto, vamos a pasar por abajo del acetato transparente nuestro positivo pegado en el sustrato a imprimir para ver si cubre perfectamente toda el área. Si nosotros viéramos que la cinta adhesiva ha quedado demasiado cerca del sustrato a imprimir, podemos cambiarla de lugar. La finalidad es que podamos mover libremente nuestra hoja bajo el sustrato transparente para poder hacer coincidir la imagen impresa sobre el acetato con la del positivo en la posición de nuestro sustrato. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer nuestra primera impresión. Para hacer nuestra primera impresión sobre el acetato transparente, colocamos la tinta sobre el stencil. La vamos a colocar cuidando que nos quede un área suficiente de no imagen para la carrera del rasero
en el inicio de la impresión. Es muy importante, recuerdan, que tengamos áreas libres de imagen en la superficie del rasero para que podamos imprimir sin ningún problema. Ya que colocamos nuestra tinta, vamos a hacer nuestra primera impresión. De acuerdo a la técnica de impresión, nosotros decíamos que el rasero debe tener una inclinación de 45 grados. Hay una altura entre el tejido y el sustrato, una presión de impresión para que el hule pueda presionar la malla y ésta baje y haga contacto con el sustrato, una carrera del rasero sobre el stencil, una velocidad de impresión y una dirección de impresión que debe de ser respetada siempre. Tomamos 45 grados, presión de impresión que toque perfectamente la mesa de imprimir y procedemos a imprimir. Jalamos la tinta hacia nosotros, cubrimos perfectamente toda la imagen, pasamos, soltamos la presión de impresión para que la tela se levante en el final y dejamos nuestra tinta sobre la tela. Vean que no hay escurrimientos, ponemos nuestro rasero recargado en las bisagras, levantamos nuestro marco y vemos la impresión. Esta primera impresión nos va a servir para poder registrar la imagen del stencil con la imagen del positivo. Asimismo, vamos a poder verificar que todos los valores del positivo se hayan reproducido perfectamente en la impresión, es decir, que tengamos un grabado correcto sobre la malla. Para poder registrar nuestra imagen, vamos a levantar nuestro acetato impreso con la imagen, ponemos nuestro positivo montado en el sustrato por la parte de abajo, bajamos el acetato y hacemos coincidir las dos imágenes una con otra. Cuando nosotros tenemos ya perfectamente coincidentes las dos imágenes, estamos en la posición y el registro correcto. Podemos ayudarnos para esto con el cuentahilos, que nos permitirá tener un registro más preciso. No hay que tener prisa en registrar la imagen. Es preferible dedicarle un poco de tiempo, pero estar seguros de que las dos imágenes coinciden perfectamente, ya que es la postura que tendrá nuestra imagen impresa sobre el sustrato. Ya que tenemos registrada la imagen y antes de colocar las guías de registro sobre la mesa, debemos limpiar nuestra malla para retirar la tinta que quedó sobre las áreas de imagen en la primera impresión. Esto es debido a que, como pasa un poco de tiempo entre la colocación de las guías de registro y que éstas sequen perfectamente, la tinta puede secarse en las áreas de imagen y puede bloquearnos la malla. Para evitar esto, con solvente aplicado sobre un pedazo de estopa, vamos a tallar todas las áreas de imagen de la malla para que esa tinta sea retirada y nuestro tejido quede abierto nuevamente. El tiempo que nos tardemos en colocar nuestras guías de registro sobre la mesa será suficiente para que este solvente evapore y podamos proseguir con nuestra impresión sin problemas. Tallamos sin miedo, que abra perfectamente toda la imagen. Vean cómo se retira todo el exceso de tinta. Con otro pedazo de estopa secamos el excedente del solvente que ha quedado sobre la malla para ayudar a que evapore más rápido. Ya que tenemos la imagen perfectamente abierta, entonces podemos colocar nuestras guías de registro. Antes de colocar nuestras guías de registro, y ya que tenemos colocado nuestro positivo y nuestro acetato en la posición correcta, pegamos nuestra
hoja o sustrato a la mesa de impresión para que no se vaya a mover. Una vez pegada, podemos retirar nuestro acetato transparente para que no interfiera con la colocación de las guías de registro. Tomamos nuestras guías, las cuales deben ser un poco más altas que el canto del material a imprimir y tener la resistencia suficiente para que no se deformen durante el tiraje. Ponemos un poco de pegamento por la parte de atrás que cubra toda la superficie de nuestra guía para que no vaya a dejar posibilidad de que el sustrato entre bajo la guía. Y la colocamos en una de las esquinas, cuidando que llegue al tope nada más del sustrato, por el lado que está perfectamente recto. La siguiente guía de registro, hacemos la misma operación, ponemos pegamento perfectamente y la colocamos en escuadra con nuestra primera guía, cuidando que llegue únicamente al tope del sustrato. Muy importante checar que sea al mero tope para que no vaya a haber variación en el registro. Y la tercera guía la vamos a colocar por la parte más larga del sustrato, un poco arriba de la mitad, habíamos dicho, para que nos sirva de control de la posición del sustrato. También exactamente al llegue. Una vez que tenemos ya colocadas nuestras guías de registro, dejamos que éstas sequen perfectamente para que queden fijas sobre nuestra mesa de impresión. Ya que secaron las guías de registro sobre la mesa, podemos despegar nuestra hoja y retirarla para poder colocar el sustrato a imprimir. Si queremos rechecar el registro, podemos volver a colocar nuestro positivo sobre el sustrato ya en la posición de las guías y volver a checar con nuestro acetato impreso la posición del registro. Si esta es correcta, quiere decir que nuestra posición de las guías de registro sobre la mesa estuvo bien colocada. Retiramos nuestro acetato, quitamos nuestro positivo y estamos listos para imprimir. Antes de imprimir, debemos, como precaución, marcar la escuadra en nuestra hoja que trazamos y también lo vamos a hacer en la primera hoja que se imprima. Recordemos la importancia de la escuadra. Esto es para no perderla durante la impresión. Una vez que tenemos todo checado, estamos listos para empezar a imprimir. Vamos a imprimir sobre papel. La idea de imprimir sobre papel es porque quiero utilizar un sustrato delgado que sea en un momento dado fácil de ser atraído por la tinta hacia el tejido, que pudiera pegarse, que pudiera moverse, que pudiera tener algunos problemas. Esto lo hago a propósito, ya que quiero demostrar que no es necesario poner pegamentos en la mesa, no es necesario tener que pegar las hojas para que éstas se queden sobre la mesa de impresión. Vamos a ver cómo cuando tenemos una altura adecuada, una tinta bien acondicionada y una técnica correcta de impresión, no importa si el sustrato es delgado, la impresión no presenta ningún problema. Ponemos nuestra hoja en nuestras guías
perfectamente al tope, es muy importante la posición, bajamos, hacemos nuestra impresión, 45 grados, de inclinación, presión de impresión, carrera, velocidad, dirección igual y empezamos. Imprimimos, llegamos, dejamos tinta, cargamos nuestra tinta sobre la imagen, levantando nuestro marco para que no entre en contacto con el sustrato en el regreso de la tinta. Esto lo hacemos con la finalidad de llenar el área de imagen y que esté preparada para la descarga de la siguiente impresión. La primera prueba queda lista sin ningún problema, no se pegó la hoja sobre la malla, no hubo ningún problema. Vamos a hacer otra impresión, levantamos, regresamos nuestra tinta, la hoja queda sin problemas sobre la mesa, una más, y podemos continuar imprimiendo sin ninguna preocupación. Tenemos nuestra tinta bien acondicionada, tenemos nuestra altura del marco bien calculada y las impresiones una tras otra sin problemas. Si el tiraje fuera de 1000 hojas, estamos seguros que podríamos pasarnos imprimiendo las 1000 hojas sin ningún problema. Vamos a suponer que de repente nuestra hoja se quedara pegada en la malla. Si hemos estado imprimiendo y no tenemos problemas, y de repente una de las hojas queda adherida sobre el tejido, esto puede deberse a lo siguiente. Nuestra tinta ha estado perdiendo solventes, se han estado evaporando, su viscosidad se ha ido haciendo más fuerte, es una tinta más dura, y esto provoca que la misma mordencia o resistencia que opone la tinta a pasar a través de la malla jale la hoja. Otra posibilidad es que no estemos imprimiendo a 45 grados, sino a una inclinación menor de 45 grados. No con el filo del rasero, sino con el canto del hule del rasero. Esto hace que la tinta se embarre sobre el sustrato y quede pegada la hoja en la malla. Pero si nosotros imprimimos sin perder de vista la técnica correcta de impresión y estamos cuidando el acondicionamiento de nuestra tinta, entonces no vamos a tener problema. Aquí vamos a ver cómo la hoja ha quedado pegada en la malla. Dejamos pasar un tiempo sin imprimir, la tinta perdió solventes, la tinta endureció y permitió que la hoja se quedara pegada. También podemos observar que hay algunas áreas de la imagen que han perdido detalle en la impresión. Esto se debe a que la tinta, al ser más dura, al estarse secando sobre el stencil, va cerrando partes de las áreas de imagen. Cuando esto sucede, hay que limpiar perfectamente nuestra malla y debemos poner tinta fresca para evitar este problema de que la hoja se pegue. Para evitar que la hoja se vuelva a pegar, es necesario limpiar perfectamente nuestro stencil en todas las áreas de imagen para retirar toda la tinta que se ha quedado adherida en el tejido, en las áreas de imagen y que están bloqueando la malla. Tomamos solvente y lo aplicamos para que la imagen vaya abriendo poco a poco. Debemos estar seguros de que toda el área de imagen queda libre de tinta antes de continuar nuestra impresión. Ya que ha abierto todo, lo que hacemos ahora es secar todo
el exceso de solvente, vemos que la imagen aparece nuevamente sobre nuestro tejido y estamos listos para imprimir después de agregar tinta fresca por la parte superior e interna del marco. Agregamos tinta fresca que nos va a ayudar por su acondicionamiento a evitar que nuestras hojas se peguen. Levantamos, limpiamos todo el solvente que haya podido caer en la mesa, limpiamos perfectamente todo el excedente. Y estamos listos para continuar nuestra impresión. Ponemos nuevamente nuestra hoja y ahora sí, con una velocidad constante, vamos a lograr imprimir sin detenernos. Todos los pasos que hemos visto son los mismos que debemos hacer para la impresión de diversos materiales como vidrio, plásticos, acrílicos, metales, madera, y vean cómo nuestras hojas no presentan ningún problema en impresión y obtenemos impresos de calidad. No paramos. Sin problemas. Cuando terminamos nuestra impresión, debemos recoger toda la tinta sobrante que ha quedado en nuestro marco y proceder a limpiar perfectamente la malla de toda la tinta. No debe quedar ningún residuo de tinta sobre el stencil, ya que si nosotros dejáramos tinta en la malla, esta se cristalizaría y nos bloquearía el tejido. Es muy importante limpiar perfectamente todo el tejido, dejarlo como antes de empezar a imprimir. Lo primero que hacemos es recoger toda la tinta sobrante. Se regresa al bote de tinta, si es que es una tinta que pueda volverse a utilizar en impresiones siguientes. Recogemos también, con mucho cuidado, toda la tinta del marco y la vamos regresando al bote de tinta. Todo este excedente podemos volverlo a utilizar en el caso de la impresión de papel en otras impresiones. Si estuviéramos utilizando una tinta, por ejemplo, para impresión en vidrio de 2 componentes, entonces esa tinta sobrante tendríamos que desecharla, ya que la tinta para vidrio de 2 componentes lleva un catalizador
que hace actuar de una manera muy fuerte a los secantes. Y esa tinta que no se usó debe desecharse porque se endurece de tal manera que si regresáramos el sobrante al bote de tinta, provocaríamos un endurecimiento de todo el bote. Ya que hemos retirado todo el sobrante de la tinta, tomamos estopa, solvente, mojamos perfectamente todo el marco y limpiamos toda la máquina. Debemos retirar perfectamente toda la tinta sobrante, dejar nuestro tejido limpio de tinta, que no queden partículas que pudieran bloquear la malla. Esto debe hacerse con mucho cuidado y a mucha conciencia. Vean cómo empieza a retirarse la tinta, como el marco empieza a quedar limpio. Hay que limpiar perfectamente todo el marco. Que nos vamos a ensuciar las manos es cierto, pero podemos limpiárnosla con un poco de solvente o con alguna pasta desengrasante. Vean, esta operación la debemos de hacer por la parte de arriba y por la parte de abajo del marco, por sus dos caras. Vamos ahora a limpiar por abajo. Más solvente, que no queden residuos de tinta. Por la parte de abajo. Nuestro tejido queda limpio, listo para poderse desemulsionar, para poder recuperar el tejido y utilizarlo para otra impresión. Cuiden sus tejidos. Un tejido en buen estado permite reproducciones de calidad. Vamos a imprimir ahora a dos tintas con registro. Para imprimir a dos tintas con registro,
todos los pasos para la impresión del primer color son exactamente los mismos que cuando imprimimos sobre papel. Debemos colocar nuestro marco en las bisagras de sujetación, vamos a colocar nuestro acetato para el registro de la imagen, tener nuestro material a la mano y los elementos necesarios como son nuestra espátula, nuestro rasero, las tintas, los solventes y el retardante. La forma de registrar el primer color es exactamente igual que como lo hicimos en la impresión de papel. En esta ocasión vamos a imprimir sobre un material transparente. La idea de imprimir sobre un material transparente es porque mencionábamos nosotros cuando hicimos el grabado del marco que si íbamos nosotros a imprimir sobre un material transparente en donde la imagen se iba a ver por el lado contrario al que era impreso, debíamos grabar la imagen al revés en nuestro marco, para que pudiéramos nosotros imprimirla al revés en el material y al darle la vuelta y verla por el lado correcto, la imagen se viera al derecho. En este caso, vamos a imprimir primero la imagen que va a detallar y a definir la imagen y posteriormente la imagen que va a corresponder a la plasta del color, es decir, al segundo color que le va a dar esas características de fondo a la imagen. Si nosotros fuéramos a imprimir sobre un material opaco como el papel, tendríamos que imprimir primero la parte del color, la plasta, y posteriormente encima la imagen que define y detalla la imagen. Esto es porque las tintas son cubrientes. Si nosotros imprimiéramos en un material mate, primero la imagen definida y encima la plasta del color, entonces esta plasta irá a cubrir todos los detalles de la imagen. Por eso se hace, en el caso de materiales opacos, primero la impresión del color, en este caso una plasta o las plastas correspondientes, y posteriormente la imagen definida para que recorte todo el detalle y nos dé una definición correcta de la imagen. En el caso de un material transparente lo hacemos al revés, ya que primero vamos a imprimir la imagen detallada para verla por el lado contrario y la plasta del color en la parte de atrás, porque esa no nos va a interferir en las áreas del detalle de la imagen al verla por el lado contrario. Esto se hace tanto en materiales plásticos como en vidrios. En este caso vamos a imprimir un material plástico y vamos a utilizar las tintas correspondientes para este material, como ya lo mencionamos. La forma de acondicionar las tintas para un material plástico es exactamente la misma que para el papel. Lo que cambia es el tipo de tinta, una tinta especial para la impresión del plástico. Vamos entonces a proceder a imprimir el primer color. Tenemos nosotros aquí sobre la mesa unos registros o nuestras guías de registro que van a ser del mismo tamaño del material que vamos a imprimir, en este caso más altas que cuando lo hicimos en papel, puesto que el material es más grueso. También vamos nosotros a colocar nuestro acetato transparente para efecto del registro de la imagen sobre el material de la guía de registro, ya que debemos de mantener la misma altura del acetato sobre el material que vamos a imprimir. Si este material es muy grueso, nosotros no podemos poner nuestro acetato para registro sobre nuestra mesa de impresión porque habría una diferencia de altura, un doblez, un jalón de este acetato y eso podría provocarnos una falla en el registro. Debemos hacerlo sobre un material que esté a la misma altura del que vamos a imprimir. La imagen nosotros la vamos a colocar grabada al revés en nuestro stencil y vamos a imprimir al revés la imagen sobre el sustrato que vamos a utilizar. Posteriormente, al verla por el lado correcto, la imagen se verá al derecho. Vamos entonces a acondicionar nuestra tinta, igual que lo hicimos cuando imprimimos papel. Ponemos un poco de solvente para modificar el cuerpo, la viscosidad y la fluidez de nuestra tinta. Ponemos un poco de solvente, vamos mezclándolo con nuestra tinta para que ésta pueda tener el cuerpo adecuado y vamos nosotros a agregar un poco de retardante para que nuestra tinta no se seque en el stencil y pudiera bloquearnos la malla. Una vez que tenemos nuestra tinta acondicionada, podemos imprimir.
La forma, repito, de registrar es exactamente igual que en el papel. Debemos cuidar mucho la escuadra de impresión, sobre todo cuando vamos a imprimir a 2 o más tintas, para evitar problemas de registro en los siguientes colores. Ya que tenemos nuestra tinta acondicionada, la ponemos sobre la malla. Vamos a utilizar un rasero más corto, puesto que la imagen que vamos a imprimir lo permite. La altura de nuestro marco con relación al sustrato debe ser la que ya habíamos mencionado, la suficiente para que permita el toque del tejido únicamente en las áreas de impresión y pueda desprender sin ninguna dificultad. Quiero hacer una mención importante. Si nosotros fuéramos a imprimir, por ejemplo, un cartel, un área muy grande de impresión, y fuéramos a poner una plasta sobre esa área de impresión, es posible que por la cantidad de tinta que vayamos a depositar, este material pudiera quedarse adherido o tendiera a pegarse al tejido. Para eso es recomendable utilizar mesas de impresión que tengan succión, que tengan vacío, para que detengan la hoja. No recomiendo que se pegue el material con algún adhesivo sobre la mesa, puesto que este pegamento podría ensuciar la hoja por la parte de atrás, o si quisiéramos imprimir por el reverso de esa hoja, podríamos encontrarnos con pequeños problemas con el pegamento, independientemente de que sería un poco difícil colocarla fácilmente en las guías de registro y podríamos tener riesgos de variación en el mismo. Por lo que si vamos a imprimir áreas muy grandes con mucha tinta, utilicen una mesa de succión. Vamos pues a imprimir sobre nuestro material transparente. Ya colocamos nuestra tinta, tenemos nuestro acetato, ponemos nuestro material como lo hicimos en el papel, colocamos nuestro rasero en la inclinación de 45 grados, como ya lo mencionamos, la presión de impresión adecuada, en fin, toda la técnica de impresión correcta para serigrafía. Hacemos la presión suficiente y procedemos a imprimir la imagen sobre nuestro acetato. Aquí tenemos ya la imagen impresa sobre el acetato y vamos nosotros a registrar la imagen sobre el material transparente. Para ello ya tenemos nosotros pegado nuestro positivo en el material. Lo ponemos por la parte de abajo, igual que lo hicimos en el papel. Registramos nuestra imagen, una con otra. Vemos la posición correcta en la que imprimimos. Muy importante, verificamos nuestro registro y ya que lo tenemos checado, retiramos nuestro acetato, quitamos nuestro positivo de la mesa y podemos empezar a imprimir sobre el material. Tenemos nuestra tinta, presión de impresión, hacemos nuestra primera impresión, cargamos nuestra tinta y tenemos ya la imagen impresa sobre el material transparente. Empezamos a imprimir. No debemos tener ningún problema, como no lo tuvimos en la impresión de papel, porque nuestra tinta está bien acondicionada y la altura de nuestro marco, la inclinación del rasero, la presión de impresión son las correctas. Podemos imprimir uno tras otro sin parar y colocamos de esta manera el primer color sobre el sustrato. Debemos cuidar muy bien que el material entre en contacto
con nuestras guías de registro para que podamos garantizar un registro correcto en todas las impresiones. Presión de impresión, inclinación, carrera, buen rasero, y sin problemas obtenemos nuestra imagen impresa sobre nuestro material transparente. En este caso, la imagen está al revés de cómo se encontraba cuando nosotros imprimimos sobre papel. Vamos a tener aquí una comparación de las hojas que imprimimos en papel y la vamos a comparar con el material que estamos imprimiendo ahora para que veamos que la imagen está al revés. Los animales se encuentran en una posición diferente. Esto es porque vamos a ver la imagen por el lado contrario. Vamos a voltear ahora nuestro material impreso como se vería ya terminado por el lado correcto y vamos a ver cómo la imagen coincide ahora con la del papel. Al terminar de imprimir nosotros el primer color, debemos dejar secar perfectamente, limpiar nuestro marco como lo hicimos con la impresión de papel e imprimir el siguiente color. Ya que ha secado nuestro primer color, vamos ahora a imprimir el segundo color a registro. En este caso podemos observar que en el mismo marco tenemos grabados los dos colores, ya que habíamos dicho nosotros que uno de los factores que nos ayudaban a garantizar un buen registro era utilizar los marcos del mismo material, el mismo tejido, la misma tensión. En este caso estamos grabando los dos colores en el mismo marco porque el tamaño lo permite. Una vez dicho esto, vamos a imprimir el segundo color. Para imprimir el segundo color, lo primero que hay que hacer es registrar sobre nuestra impresión del primer color el positivo correspondiente al segundo color en su posición correcta. Ya tenemos marcadas nuestra escuadra, que es la posición que debemos de cuidar, guardar siempre en la impresión para que no haya variación. Todo lo demás es exactamente igual que para el registro del primer color. Tenemos nuestro acetato transparente, ponemos nosotros nuestro positivo registrado en la primera impresión, en la posición bajo del marco. Tenemos nuestra tinta acondicionada, igual que como lo hicimos con la primera, con su solvente y su retardante. Ponemos la tinta sobre el tejido, hacemos la primera impresión sobre nuestro acetato, exactamente igual que como lo hicimos nosotros en el primer color, con la misma técnica. Y se procede a registrar la imagen del segundo color con el positivo y el primer color. Para esto podríamos ayudarnos también con un cuentahilos si lo consideráramos necesario, para asegurar que el registro es correcto. Si podemos verlo a simple vista, es suficiente con verificar la posición de la imagen impresa con la imagen del positivo. Ya que tenemos nuestra imagen perfectamente registrada y nuestra escuadra indicada, entonces pegamos nuestras guías de registro, retiramos nuestro acetato, quitamos nuestro positivo y podemos empezar a imprimir el siguiente color. Colocamos el material en la posición correcta, cuidando que las guías de registro queden en contacto perfecto con el material para que no vaya a haber variación de registro. Cargamos nuestra tinta y con la misma técnica de presión de impresión imprimimos el siguiente color. Tenemos un registro perfecto, sin ningún problema, porque la posición del primer color fue correcta. Imprimimos
Otro más. Cargamos. Sin variación, sin problema de registro. Un tercero. Respetando escuadra, respetando posición de guías de registro. Sin variación. Vamos ahora, a propósito, a colocar la última impresión en una posición inadecuada, fuera de la guía de registro, con un movimiento para que veamos qué sucede con la imagen del segundo color. Imprimimos y vemos ahora un desfasamiento de la imagen porque la colocación de nuestro sustrato fue en forma incorrecta. Aquí tenemos la forma correcta y abajo el desfasamiento de imagen, el desregistro por una posición inadecuada del sustrato sobre las guías de registro. Esto nos viene a demostrar la importancia que tiene el colocar perfectamente nuestra imagen y nuestro material desde el primer color hasta el último en su posición correcta. Ya terminamos de imprimir a 1 y 2 tintas, con registro muy preciso. Quiero recordarles a ustedes la importancia que tiene el cuidar nuestra técnica de impresión y todos los factores que nos pueden asegurar un buen registro para obtener resultados como estos desde la primera impresión. No es difícil, como hemos visto, poder imprimir con calidad desde el principio en serigrafía a 1 o varias tintas. Siempre recuerden marcar su escuadra, colocar sus positivos en la posición correcta de su sustrato, imprimir sin prisas, imprimir con toda la técnica bien cuidada y yo les garantizo que no tendrán un solo problema durante su tiraje. Una vez que terminamos de imprimir, no olviden limpiar perfectamente su malla, limpiar perfectamente su recero, su espátula, todos sus implementos de trabajo. Esto les va a ayudar a que duren más y a que puedan tener repeticiones de calidad en sus impresiones. Vamos a dar por terminado nuestro capítulo de la impresión a 1 o 2 tintas sobre materiales planos, sobre plásticos, sobre papel. La impresión sobre vidrio es exactamente de la misma manera, la única diferencia es utilizar las tintas adecuadas. Acérquense a sus proveedores, consulten con ellos las tintas, los químicos, todo aquello que es indispensable para poder imprimir correctamente en diversos materiales. Den los nombres, tengan una comunicación con su proveedor y tendrán más facilidad de obtener resultados satisfactorios. Vamos a ver ahora la impresión sobre textil. Para ello vamos a utilizar un pulpo. Un pulpo es un equipo que nos permite imprimir varios colores simultáneamente sobre una prenda. Hay diferentes tipos de pulpos en el mercado para imprimir de 4, 6, 8, 12 colores o más. Y cada pulpo tiene sus características específicas según el fabricante. En el caso de la impresión de textil con pulpo, el registro se efectúa moviendo los marcos y con mecanismos especiales, por lo que, según el tipo de pulpo que ustedes adquieran, va a ser la forma de registrar su imagen. Nosotros vamos a decir que en este caso vamos a necesitar grabar nuestros marcos serigráficos con la imagen en un lugar específico. Y si vamos a hacer 4 colores, los 4 marcos que vamos a grabar necesitan tener la imagen del positivo en el mismo lugar, para que al hacer nuestros movimientos, estos sean lo menos posible y logremos un registro más rápido. Vamos a utilizar tejidos blancos abiertos, ya que lo que pretendemos
es que haya un mayor depósito de tinta para que ésta pueda cubrir mejor todas las fibras de nuestra prenda. En el caso de que nosotros utilizáramos tintas especiales, vamos también a requerir de tejidos más abiertos que permitan que las tintas se comporten adecuadamente sobre el tejido, ya que en textil podemos nosotros imprimir con tintas de base agua, con tintas auladas, con tintas de realce, inflables o de efectos especiales. Por lo que es importante que también se acerquen a sus proveedores para consultar acerca de estas posibilidades sobre textiles. Vamos nosotros a imprimir playeras a 2 colores. Para ello vamos a pasar a ver qué es lo que se tiene que hacer para lograr una buena impresión sobre una playera utilizando tintas de base agua y un pulpo como el que estamos viendo. Cabe mencionar también que, de acuerdo a la cantidad de colores que vayamos a imprimir, requerimos esa misma cantidad de raseros, los cuales deben de ser todos del mismo tamaño y nuestros marcos deben de estar fabricados del mismo material, tener el mismo tejido, la misma tensión, etc. Es decir, los mismos factores a cuidar para lograr una buena impresión, como ya los hemos mencionado. Vamos pues a imprimir a 2 colores sobre textil utilizando nuestro equipo. Vamos a ver los pasos que se deben de seguir para lograr una buena impresión en textil. Lo primero que vamos a hacer es colocar sobre nuestra paleta, donde vamos a poner la prenda, un poco de adhesivo que nos permita que ésta quede adherida y no se mueva durante el proceso de impresión. Ya que hemos aplicado nuestro adhesivo, vamos a colocar nuestros marcos sobre nuestras bisagras de sujetación en el pulpo y la imagen va a quedar de cabeza. Es decir, vamos a ponerla que nos vea de cabeza. Porque como nosotros vamos a colocar la prenda metiendo el torso por aquí y dejando el cuello en esta parte superior, la impresión al quedar ya plasmada sobre el textil va a verse en forma correcta. Si nosotros pusiéramos los marcos con la imagen viendo correctamente hacia nosotros, la imprimiríamos al revés sobre la prenda y al colocarnos la playera la veríamos de cabeza. Es muy importante la colocación correcta de los marcos sobre el pulpo. Tenemos nuestros raseros y vamos nosotros a colocar nuestra tinta, en este caso la tinta de base agua. Ponemos tinta para imprimir el primer color. En este caso el primer color es una plasta, la que se va a imprimir primero, y después vamos a colocar la tinta sobre el dibujo de la imagen. El dibujo de la imagen se va a imprimir en segundo lugar para que recorte perfectamente la plasta. Ponemos la tinta suficiente para que pueda cubrir toda la imagen. Colocamos, para efectos del registro, una hoja sobre la paleta. Esto es para no echar a perder una playera, y vamos a registrar sobre esta hoja. Se hace la primera impresión, primer color, la misma técnica, 45 grados, presión de impresión. Imprimimos, dejamos nuestro rasero, vemos que nuestra imagen está perfectamente impresa. Ahora vamos a imprimir el segundo color encima del primero a registro. Checamos nuestra impresión. Si tuviéramos algún problema de registro, podemos mover, en este caso, cualquiera de los mecanismos que tenemos en nuestro pulpo para hacer
que la imagen coincida una con otra. Si nuestro registro es correcto, entonces estamos listos para poder imprimir ya nuestras playeras. Voy a mostrar cómo ha quedado la imagen impresa sobre nuestra hoja sin ningún problema de registro. Estamos listos para empezar a imprimir nuestras playeras. Ya que tenemos todo listo, vamos a imprimir la imagen sobre la playera. Para ello, colocamos nuestra playera sobre la paleta del pulo. La metemos, la centramos, buscamos la posición en la que queremos imprimir la imagen, aplanamos perfectamente para que quede adherida con el adhesivo e imprimimos el primer color. El primer color va a ser nuestra plasta, 45 grados, presión de impresión, imprimimos, cargamos nuestra tinta y tenemos nuestra primera impresión sin problema sobre la playera. Inmediatamente imprimimos el dibujo de la imagen como segundo color sobre la playera, con la misma técnica. Cargamos, tenemos perfectamente impresa nuestra imagen sobre la playera y ahora vamos a retirarla del pulo. Con cuidado vamos separando para que no vaya a repintarse la imagen. Vamos quitándola y la tenemos lista, sin ningún problema. Tomamos la siguiente playera y hacemos la misma operación. Todo se repite exactamente igual. La colocación de nuestra playera en la paleta, centramos para que la imagen quede en el lugar adecuado. El primer color, cargamos, y el segundo color. Sin ningún problema tenemos impresas nuestras playeras en perfecto registro y con el color correcto. Ya que terminamos de imprimir, es necesario curar algunas de nuestras impresiones. Para ello es necesario también que consultemos con nuestros proveedores para que podamos nosotros darle el curado adecuado a cada tinta que estemos utilizando. Hay algunas que requieren de una aplicación de calor directo por medio de una plancha para que la tinta se adhiera perfectamente a las fibras del tejido. Consulten con su proveedor el tipo de curado adecuado para la tinta que estén utilizando. Ya que se termina de imprimir, es necesario limpiar perfectamente nuestros marcos, nuestros raseros. En este caso, la limpieza se efectúa con agua, ya que las tintas son de base agua, y debemos dejar perfectamente limpios nuestros tejidos para poder continuar imprimiendo otros trabajos y protegerlos de la cristalización, del secado y del bloqueo de las tintas sobre la malla. Al terminar de imprimir, cuando ya no vamos a utilizar nuestro marco, después de haberlo limpiado perfectamente de todos los residuos de la tinta, es necesario limpiar la emulsión, quitar la emulsión del tejido, para que podamos nosotros volver a utilizar nuestro marco en un trabajo posterior. Vamos a ver ahora cómo es el desemulsionado del marco una vez que terminamos de utilizarlo
y cómo se logra recuperar la malla para poderla utilizar en un trabajo posterior. Lo primero que debemos de hacer al terminar de imprimir y haber limpiado perfectamente el marco es desengrasar nuevamente toda nuestra área de tejido. Esto lo hacemos con la finalidad de eliminar todos los solventes de las tintas, todos los residuos que hayan quedado adheridos sobre el marco y que estén provocando alguna grasa sobre el tejido y la emulsión. Tenemos que eliminar todos esos solventes, todos esos residuos de solventes. Para ello, vamos a utilizar nuevamente nuestra pasta desengrasante. Lo que hacemos es que humedecemos nuestro tejido. Vemos aquí cómo inclusive se corta el agua por la grasa que contiene de las tintas. Desengrasamos por ambos lados, aplicando la pasta desengrasante en toda la superficie del marco, por las dos caras, por la parte interna y por la parte externa. Ya que aplicamos la pasta desengrasante, la dejamos actuar unos minutos para que desengrase perfectamente toda la superficie del marco. Una vez que la pasta desengrasante ha actuado, procedemos a eliminarla con un chorro de agua. Ya que hemos quitado la pasta desengrasante, vamos a aplicar ahora la solución desemulsionadora. La solución que se va a encargar de eliminar toda la emulsión que está endurecida sobre el tejido. Esta solución se aplica también sobre una esponja, generosamente, y se pone sobre la emulsión de nuestro marco. Se aplica en toda la superficie, con una fricción suave, y se deja actuar. Conforme la solución desemulsionadora actúa, vemos cómo va eliminando la emulsión que estaba endurecida sobre el tejido. Vamos a dejar actuar unos minutos para que afloje perfectamente toda la emulsión y esta pueda retirarse con facilidad al aplicar un chorro de agua a presión, dejándonos nuestro tejido libre y perfectamente limpio para poderlo volver a utilizar. Una vez que la solución desemulsionadora ha actuado, procedemos a retirar toda la emulsión del tejido. Con la esponja, aplicando una presión suave, vamos a quitar la emulsión de la malla. Y con un chorro de agua a presión vamos a eliminarla del tejido. Nuestro tejido queda perfectamente libre de emulsión. Lo tenemos listo para volver a utilizar. Para que podamos nosotros estar seguros de que no hay ningún bloqueo de malla por algún residuo de las tintas, vamos a aplicar siempre como medida de precaución al terminar de desemulsionar una solución que nos permita retirar cualquier vestigio que hubiera quedado sobre la malla de residuos de tinta. Esta solución la aplicamos directamente sobre nuestro tejido para eliminar lo que denominamos imagen fantasma.
con un poco de la pasta desengrasada. Lo hacemos por ambas caras del tejido. Y la retiramos también con un chorro de agua a presión. Con esto estamos nosotros seguros de que nuestro tejido ha quedado perfectamente limpio y libre de cualquier obstrucción. Podemos ahora volverlo a emulsionar para utilizarlo en un trabajo posterior. Siempre antes de emulsionarlo es necesario desengrasar previamente el tejido. Este marco se pone a secar y se guarda para protegerlo de la luz del sol y para que no se vaya a romper nuestra máquina. Es muy importante insistir nuevamente en que para que ustedes puedan lograr estos resultados es necesario que se acerquen a sus proveedores para pedir información acerca de las sustancias necesarias, de los químicos y de los elementos y materiales que se requieren utilizar para la correcta recuperación de nuestros tejidos. Consulten a sus proveedores. Ellos son los que les darán la información adecuada. Usen los químicos y las sustancias recomendadas por ellos para lograr resultados como este y que sus tejidos les duren más tiempo y puedan ser más productivos. Hemos terminado nuestro recorrido a través del proceso serigráfico. Vimos la aplicación de las diferentes técnicas desde el original hasta la impresión y la recuperación de nuestros tejidos. También pudimos observar la importancia que tiene la interdependencia entre todos y cada uno de los pasos del proceso. Si alguno de ellos no se cuida, si en alguno de estos pasos algo sale mal, todo lo demás también saldrá mal. El resultado no será el esperado. Es muy importante cuidar todos y cada uno de estos pasos para que podamos obtener resultados de calidad y al mismo tiempo poder ser productivos en nuestro trabajo. Vimos que la serigrafía es una técnica muy versátil. Tiene grandes posibilidades para aplicación de impresión. No es posible verlas todas en estos pequeños tiempos de video, pero sí podemos dar una idea general de todas las posibilidades que se tienen con la aplicación de esta técnica de impresión llamada serigrafía. Todo lo que vimos durante estos videos nos dan las bases y los principios para poder imprimir sobre cualquier material con resultados realmente buenos. Acérquense a sus proveedores, consulten con ellos los materiales, los químicos y los equipos disponibles que hay en el mercado para que puedan ustedes adquirir los más adecuados a su línea de producción. Para lograr buenos resultados en serigrafía, ser productivos en nuestro trabajo, requerimos también de práctica y dedicación. Apliquen las técnicas que aquí hemos visto, siguiendo la metodología que se ha mostrado. Con ello, podrán ustedes obtener trabajos de calidad que les den satisfacciones tanto a ustedes como a sus clientes.